nací con buena suerte. Nunca esperé que mi madre fuera a la clínica de ginecología para abortar y deshacerse de mí. Mi nueva cuenta, que tenía máscaras y un micrófono, se bloqueó desde el principio. Furiosa, decidí darle una lección. Mientras esperaba en la fila a que llamaran su número, mi madre descubrió que el billete de lotería que había comprado unos días antes había salido del sorteo. Había ganado 600.000 yuanes con un billete de 6 yuanes. Las pupilas de mi madre temblaron cuando le dijo al médico con voz temblorosa: «No me voy a operar». Me reí entre dientes. Las personas verdaderamente capaces nunca se quejan del medio ambiente. Nací con buena suerte. Nací en el vientre de mi madre, cargando conmigo una inmensa riqueza. Mi madre corrió a la clínica de ginecología. Estaba llena de confianza, pensando que iba a una revisión prenatal. Resultó que iba a abortar para librarse de mí. El médico le aconsejó a mi madre que lo reconsiderara: «Ya estás casada, eres joven, tienes buena salud y te recuperarás pronto. El nacimiento de un hijo demuestra tu conexión conmigo». «¿Por qué no?». Mi madre respondió con firmeza: «Porque no tenemos el dinero. Nuestra familia está en una situación económica precaria, y tener un bebé significaría que sufrirías conmigo». «Mamá, eres mi verdadera madre». El comienzo de una catástrofe. Así que, incluso antes de nacer, me condenaron a muerte en el acto. La buena noticia es que mi sentencia de muerte no se ejecutó de inmediato, sino que se le concedió un indulto. Esperaré hasta mañana. Como mi madre desayunó, no pudieron anestesiarla para la epidural. El médico le dijo que volviera a la mañana siguiente con el estómago vacío. Así que mi madre volvió a casa en su patinete eléctrico. De camino, pasamos por una tienda de desayunos que vendía dumplings de sopa cerca de la puerta, y, convenientemente, le di al dueño el money flowing, agradeciéndole por haberme salvado la vida indirectamente. Mi madre solo tuvo que esperar un momento a que se apagara el semáforo, y la tienda, que antes estaba desierta, se llenó al instante de cola. De vuelta a casa, en cuanto mi madre entró, el hombre desplomado en el sofá habló. Preguntó con calma: «¿Dónde has estado? ¿Por qué has vuelto tan tarde? Date prisa y cocina. Me muero de hambre». Mi madre lo llamó esposo. Parecía que era mi padre. Pero los ojos de mi padre parecían pegados a su teléfono con pegamento 502, ni siquiera pudo mirar a mi madre en todo el tiempo. Mi madre hizo una pausa, cortando la tabla de cortar, y dijo: «Esposo, estoy embarazada». Mi padre se quedó atónito 2 segundos y enseguida dejó caer el teléfono, que seguía en directo. Ni siquiera se molestó en ponerse las pantuflas y corrió emocionado hacia mi madre, gritando: «Cariño, ¿es cierto?». Antes de que mi padre pudiera reaccionar y empezar a celebrar, mi madre le echó un balde de agua fría. Mi madre se mostró un poco reticente y, tras una pausa, continuó: «Pero quiero abortar». Mi padre frunció el ceño y abrió mucho los ojos. «¿Por qué?». Mi madre le apretó la mano y lo tranquilizó: «Con nuestra situación económica actual, tener un hijo solo le haría sufrir. ¿Por qué no esperas un poco, hasta que tengas un trabajo estable y pueda ahorrar algo de dinero? Cuando mejoren nuestras condiciones, podremos darle mejores cosas al niño». Mi padre se molestó de inmediato y se quitó la mano de encima con violencia. Su expresión cambió de repente y su voz se elevó 8 grados: «Dinero, dinero, dinero. María, ¿cómo es que no me di cuenta antes de que eras tan materialista? Si crees que soy pobre e incompetente, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué no buscas a alguien mejor?». No sé cómo las palabras de mi madre irritaron los nervios de mi padre. Mi madre no dijo nada, pero pareció cobrar un significado diferente cuando llegó a mi padre. Mi madre se defendió frenéticamente: «Cariño, no es eso lo que quise decir». Mi padre, claramente, no escuchó ni una palabra de lo que dijo. Se palmeó el pecho como un perro rabioso y gritó: «¿Sabes cuánto tiempo lleva mi madre deseando un nieto? ¿Qué le prometiste a mi madre? Tienes un UCO rural. ¿Cómo pudo una familia de eruditos como la nuestra dejarte entrar en nuestra familia? Yo mismo le prometí a mi madre que pronto le daría un nieto». Mi mamá se quedó callada de repente, con los labios fruncidos, como si alguien le hubiera pinchado la arteria. Tras una larga pausa, esbozó una sonrisa incómoda. «Cariño, por favor, no te enfades. Iré a disculparme con mamá en unos días». Mi papá estaba furioso y enseguida se transformó en un maestro de la limpieza de mesas. Con un gesto de la mano, tiró al suelo todos los platos que mamá acababa de preparar. Una patata cortada a la mitad rodó 2 veces por el suelo antes de caer a los pies de mamá.
Mi papá agarró su abrigo y estaba a punto de irse, sin olvidar advertirle severamente a mamá: voy a decirle a mamá ahora mismo que tienes que abortar. Salió corriendo, dejándola sola en el desastre. A los 10 minutos, mi abuela llamó, con su llanto, su quejido y su comportamiento amenazante en su punto álgido. No dejaba de decir que no viviría más que unos pocos días. La familia de todos los demás tenía a su tercer nieto, pero ella ni siquiera había tenido al primero. Ahora que por fin tenía uno, era cosa del destino, mi madre iba a abortarlo. Mi abuela decía que mi madre intentaba exterminar a la familia Liu. Tras escuchar el largo discurso de mi abuela, mi madre también dijo: no lucharé más. Mi madre susurró al teléfono: todo depende de ti, mamá. Al oír sus palabras, de repente tuve un atisbo de esperanza. Después de colgar, mi madre siguió frotándose la barriga. A través de la fina piel de su vientre, pude sentir vagamente el calor de su palma. Di vueltas en su vientre. Mi madre se quedó atónita un momento, luego se miró el vientre y dijo con infinita ternura: cariño, eres mi bebé. Así que di vueltas en su vientre con todas mis fuerzas, intentando que el amor maternal de mi madre se desbordara aún más. Claramente, mis esfuerzos estaban dando sus frutos. A la mañana siguiente, mi madre corrió al departamento de obstetricia y ginecología para un aborto. ¡Viva! ¿Quién puede sobrevivir a ti, padre viviente? 2. La gente verdaderamente capaz nunca se queja del medio ambiente. El difunto emperador no podía morir a mitad de su carrera. Mi madre intentaba desesperadamente abortar, y yo, desesperado, intentaba conseguir dinero de mis amigos. Mientras esperaba en la fila, mi madre descubrió que el billete de lotería que había comprado hacía unos días había sido sorteado. Había ganado 600.000 yuanes con un billete de 6. Las cuentas nuevas vienen con fundas y micrófonos, así que no las golpees. Al instante, escuché los latidos del corazón de mi madre como un trueno. Incluso sus intestinos se aceleraron. El teléfono que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico. Mi madre tenía el rostro aturdido, se abofeteó como en un sueño y luego cogió el teléfono con manos temblorosas. Por pura casualidad, llegó justo antes de que el médico llamara a mi madre. Las pupilas de mi madre temblaban mientras le decía al médico: ya no me van a operar. El médico, perplejo y ligeramente molesto, estaba a punto de hablar cuando mi madre volvió a hablar. Mi madre susurró misteriosamente: estaba esperando en la fila cuando me di cuenta de que gané cientos de miles de yuanes en la lotería que compré antes. Creo que puedo tener este bebé. Dicho esto, se dio la vuelta y corrió por el pasillo, metiéndose en el cubículo del baño. Cubriéndose la boca, gritó en silencio y dio saltos. Si mi madre era como una mona emocionada, yo era un babuino tranquilo. Todo estaba bajo control. No sé qué buenas obras hice en mi vida pasada. Mientras esperaba en la fila para renacer, los de adentro dijeron que mi nueva cuenta había nacido con buena fortuna. Pero inesperadamente, la nueva cuenta comenzó con un colapso total. Mi madre quería abortarme. Furiosa, decidí dejar que mi madre ganara primero unos cientos de miles de yuanes, solo para darle una lección. Por ahora, mi vida estaba a salvo y no había necesidad de empezar de nuevo. Mi madre empezó a descansar y a cuidar del bebé, y yo podía comer y dormir tranquila. El rey del infierno, la otra parte, retiró a un niño. Pero después de observarla tanto tiempo, creo que mi madre tiene un toque romántico. Si Wang Baochuan hubiera desenterrado una montaña desenterrando vegetales silvestres. Creo que con el talento excepcional de mi madre, desenterrar una montaña sería pan comido. Mi madre es profesora de baile en un estudio de danza. No solo es hermosa, sino que también tiene una figura fantástica. En su juventud, participó en concursos grandes y pequeños, ganando numerosos premios. A diferencia de mi madre, mi padre era un joven con los pies en la tierra. Llamarlo pobre no es del todo exacto. Después de todo, en los primeros años, incluso antes de que mi abuelo empezara a coser, nuestra familia era adinerada. En cuanto falleció mi abuelo, el apartamento de 180 metros cuadrados que les había dejado a mis padres como casa de bodas fue hipotecado y subastado. Mis padres no tuvieron más remedio que regresar a la antigua casa donde habían vivido mis abuelos. La repentina pérdida de mi abuelo, el pilar de su vida, fue más aterradora que la caída del cielo. Mi abuela se había jubilado y su pensión mensual era, como mucho, de menos de 3.000 yuanes. Mi padre, acostumbrado a la ociosidad, perdió la tranquila carrera que mi abuelo le había preparado. Pasó mucho tiempo en casa, deprimido, comiendo y esperando la muerte. Más tarde, mi madre finalmente lo convenció de buscar trabajo.
Pero mi padre era demasiado ambicioso y tenía mal carácter, y ninguno de los trabajos de verdad le llamaba la atención. Después de eso, mi madre le pidió a alguien que le buscara un trabajo de oficina tranquilo como contable. Pero mi papá no paraba de presumir, y en 2 días, publicó los detalles de la factura de otra empresa en sus momentos de WeChat. Pie de foto, esta pequeña y cutre empresa tiene tantas reglas, y este poco dinero ni siquiera es lo que mi papá ganaba en un día. Así que despidieron a mi papá con toda justicia. Pero eso no impidió que mi mamá intentara arreglar el desastre de mi papá. Más adelante, mi mamá se volvió más atrevida y lo cambió a otra empresa como supervisor de almacén. Por suerte, la mentalidad loca de mi mamá no se vio abrumada por el amor. No le dijo a nadie que había ganado 600,000 pesos en la lotería. Incluso el día que reclamó el premio, fue sola, escabulléndose como una ladrona, vestida con un disfraz de rana. Pero decir que fue sola no es del todo exacto. Después de todo, yo también soy una persona. No fue hasta que mi madre cumplió 5 meses de embarazo que empecé a notar que algo no le cuadraba. Se enfadaba y rompía a llorar por cualquier nimiedad. También se quedaba mirando la tele con la mirada perdida después de que mi padre saliera a tomar algo. Era depresión prenatal. Pero mi padre no se dio cuenta de que mi madre tuviera algún problema. Una noche, mi madre se resfrió y tuvo fiebre. Sentía la garganta como si le ardiese, desgarrando el aire áspero y áspero como un fuelle roto. Se incorporó, inerte, hasta quedar sentada, y empujó con suavidad a mi padre, que roncaba fuerte a su lado. Mi madre dijo con voz ronca: «Esposo. Esposo, tengo fiebre. Por favor, tráeme un vaso de agua. Estoy agotada». Esto siguió y siguió. Al quinto empujón, mi padre se levantó de la cama como un resorte. Su rostro se ensombreció mientras le soltaba una lluvia de insultos a mi mamá. «¿Por qué estás tan inquieta? Nunca había visto otros embarazos tan inquietos. ¿No tienes brazos ni piernas? ¿No puedes ir a buscarte agua cuando tengas sed?» Mi mamá se mordió los labios pálidos y dijo: «Tengo fiebre. No me siento bien». Mi papá agarró la almohada de debajo de él y la golpeó violentamente contra la mesita de noche. Con los ojos enrojecidos, gritó: «¿Te sientes mal? ¿Cómo no voy a sentirme mal yo también? Tengo que ir a trabajar mañana. A diferencia de ti, que ni siquiera vas a trabajar y te pasas el día disfrutando en casa». El cuerpo de mi mamá se tensó visiblemente al oír esto. Hace una semana, mis compañeros de la academia de baile notaron que mi mamá se sentía decaída. Me sugirieron que fuera a casa a descansar unos días. El precio de unos días de descanso fue una pérdida significativa de la matrícula. Mi padre no paraba de insistir y armar un escándalo por la matrícula. Culpaba de todo a la pereza y las excusas de mi madre. Mi madre lo miraba con la mirada perdida, convertido en un maestro de la limpieza de camas, aferrándose a la colcha que la cubría con impotencia. Mi padre, furioso, levantó las manos y le gritó a mi madre con exasperación: «Vale, vale. Te traeré un poco, vale. No sé cómo terminé con un alborotador como tú». Mi padre fue a la sala a buscar agua. El ruido continuó hasta que regresó con el agua. Mi madre sonrió con una leve amargura, tomó el vaso de agua y dijo: «Gracias, esposo. Duérmete, no te molestaré». Pero la mano de mi madre se congeló en cuanto tocó el vaso. El agua estaba helada. Un marcado contraste con el calor abrasador de mi madre. La fiebre de mi madre duró hasta altas horas de la noche, y yo también le ardía en la barriga. Me sentía como un boniato asado en un caldero, cocinado por dentro y por fuera. Las repetidas asadas de mi madre me habían vuelto inesperadamente dulce y delicioso. Aún así, mi madre madrugó a la mañana siguiente para cocinarle a mi padre. Cuando mi padre se despertó y vio que el desayuno no estaba en la mesa como siempre, enseguida empezó a azuzar a mi madre por detrás. Siguió hablando, con un tono lleno de quejas: «Ya es tan tarde, ¿por qué no está lista la comida? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿No sabes que tengo que ir a trabajar?». Mi madre volteó los huevos con una espátula con destreza. Mi madre guardó silencio un buen rato, y de repente se giró y se enfrentó a mi padre, que estaba sentado a la mesa esperando su comida. Mi mamá preguntó: «Tuve fiebre toda la noche y me levanté temprano esta mañana para cocinarte. ¿No te importa si me siento mejor? ¿Solo me dices que siga animándome? Soy tu esposa, no tu niñera gratuita». Mi mamá estaba acostumbrada a hablar suave, y su repentina y contundente pregunta dejó a mi papá un poco desconcertado. No solo mi papá estaba confundido, sino que yo, embarazada de mi mamá, también lo estaba. Mi papá dijo con seriedad: «Entonces no sabes tomar medicamentos».
Mi mamá apretó la espátula y, con un movimiento rápido, cortó en pedazos el huevo perfectamente cocido en la sartén. Mi mamá dijo, ¿no sabes que no puedes tomar medicamentos durante el embarazo? Al ver el mal humor de mi mamá, mi papá se levantó lentamente. Su brazo rodeó la cintura de mi mamá, abrazándola suavemente por detrás. Mi papá suavizó el tono y dijo, vale, es mi culpa. Estoy un poco gruñona después de despertar. Aunque anoche estaba enfadada, ¿no te traje agua? No te preocupes, voy a comer algo. Mi papá era un maestro del truco de la bofetada y luego la cita dulce. Mi mamá, que estaba obsesionada con el amor, se dejó engañar fácilmente. Pero esta vez, mi mamá se comportó de forma un poco extraña. La persuasión poco entusiasta de mi papá no funcionó con ella como solía hacerlo. El rostro de mi mamá permaneció serio. Con una expresión fría, vio a mi papá ponerse el abrigo e irse. Con una expresión fría, tiró los huevos fritos de la sartén a la basura. Mientras que mi mamá estaba obsesionada con el amor, yo no estaba tan loca como una niña de papá. Decidí darle a mi papá un pequeño capricho también. Contacté de inmediato con mis amigos y le pedí al dios de la mala suerte que le enviara un menú de 6 platos. El día de mi padre fue un torbellino de mala suerte. Primero, pisó excremento de perro en el barrio, luego se le pinchó una rueda a su patinete eléctrico. Le cerraron el paso en el lado este del puente mientras conducía. Su jefe lo pilló tarde al trabajo y le impuso una multa de 200 yuanes. La comida para llevar que pidió para el almuerzo contenía lana de acero. Llamó a su jefe, quien lo acusó de ser un colega y de molestarlo. Mientras se preparaba para conducir a casa después de salir del trabajo, se dio cuenta de que alguien había dibujado una gran cabeza de cerdo en el capó de su coche. Intentó revisar la cámara de seguridad, pero estaba rota y en reparación. El día de mi padre fue tan difícil como la peregrinación a Occidente. Pensé que aprendería la lección y volvería a casa para estar con mi madre. Pero perdió las ganas de volver a casa y llamó a algunos amigos. Planeaba hacer una barbacoa y luego ir a un salón de masajes de pies. ¿No soy yo quien pregunta? Nunca he conocido a nadie tan descarado. ¿Por qué tuviste que meterte conmigo, tu estrella de la suerte, pudiendo meterte con cualquiera? Hice un movimiento poderoso. Cambié el destino de mi papá del salón de masajes de pies a la sala de urgencias del hospital. Mi mamá olvidó encender la regleta y fingió cargar su teléfono antes de irse a dormir. El teléfono ya se había quedado sin batería y se apagó minutos antes de que mi papá la llamara. Todo empezó cuando mi papá estaba comiendo en un puesto de barbacoa. Después de unas cervezas, tenía la vejiga llena de esfuerzo. Fue al baño dentro del local. Resbaló y cayó sobre una rejilla metálica cercana, cortándose instantáneamente el tobillo con un corte tan largo como 2 nudillos. La piel del tobillo es delgada, así que el hueso debajo de la piel que sobresalía apenas era visible. Unos amigos aterrorizados llevaron a mi papá al hospital de urgencias. Como había estado bebiendo, no podían administrarle anestesia. Por orden del médico, los amigos, junto con algunas enfermeras, lo inmovilizaron contra la cama en la sala de urgencias. Mientras se realizaba la desinfección, mi padre empezó a gritar a todo pulmón. Sus gritos eran ensordecedores y horrorosos, capaces de hacer saltar el techo del hospital. El rostro del médico estaba lleno de desdén, un hombre adulto. La aguja de sutura, con su hilo negro, cosió la herida de mi padre, que se había retorcido como trapos. Mientras la aguja atravesaba la carne varias veces, la voz de mi padre pasó de un gemido agudo y desgarrador a un sollozo arrastrado y lloroso. Incluso después de que le pusieran los puntos, mi padre se resistía a salir del hospital. Se sentó en la cama de urgencias, descansando, secándose las lágrimas mientras llamaba a mi madre. Entonces oyó, lo siento, el número que marcó está desactivado. Mi padre siguió llamando, sollozando. Entonces volvió a oír, disculpe, el número que marcó está apagado. La paciencia de mi padre solo duró 2 llamadas a mi madre. Inmediatamente tiró el teléfono y, en urgencias, rompió a llorar y a maldecir, escupiendo groserías. Sus amigos, lejos de ofrecerle algún consejo, se unieron a mi padre para acusar a mi madre. Luego, los guardias de seguridad, llamados por las enfermeras, los echaron. Mi padre empezó entonces a llamar a mi abuela para quejarse. Mi abuela, desconsolada, corrió al hospital, arremetiendo contra ella, pero ella seguía llamando al teléfono de mi madre, pero siempre estaba apagado. Así que mi abuela se llevó a mi padre a vivir con ella. Planeaba confrontar a mi madre cara a cara por la mañana. A la mañana siguiente, mi madre se despertó con el sonido de alguien pateando la puerta.
Los atacantes eran amenazantes, y el rostro de mi abuela estaba arrugado como la fosa de las Marianas. Mi madre se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación, pero era completamente ajena a ella. Mi madre frunció los labios y suavizó el tono, preguntando, ¿qué pasó? Mi abuela montó en cólera al ver a mi madre. Señaló la nariz de mi madre y empezó a regañarla. Tu marido no ha vuelto a casa en toda la noche. ¿Así te comportas como esposa? Ni siquiera llamó. Ni siquiera se molestó en preguntar. Si pasó algo, ni siquiera pude contactarte. Tu teléfono está apagado. Mi padre no estuvo en casa en toda la noche, y la situación empeoró aún más después de que mi madre se embarazara. A veces me pregunto si esta no es la casa de mi padre, sino esos salones de masajes de pies y bares. Mi madre, atónita, cogió su teléfono y presionó el botón de encendido un buen rato, solo para ver un mensaje de batería baja. Mi madre se disculpó repetidamente con mi abuela. No, mamá. ¿Qué le pasó a Juan? Mi teléfono no carga. Está apagado. Mi abuela no escuchó la explicación de mi madre. Sin decir palabra, levantó la mano y le dio una fuerte bofetada. El crujido de la bofetada resonó por la habitación durante un buen rato. Mi madre se tambaleó 2 veces. Instintivamente se protegió el estómago y se subió a un taburete cercano. Eso la salvó de caerse. La bofetada me recorrió el corazón con una oleada, e instintivamente me agarré el cordón umbilical. Mi abuela, en ese momento, parecía un demonio del inframundo, exigiendo venganza. Sus ojos, que deberían haber estado nublados por la edad, ahora brillaban con una intensidad clara y siniestra. Mi abuela seguía regañándome, eres una campesina, una criatura sin valor. Su padre y yo jamás permitiríamos a alguien como tú entrar en nuestra familia. Juan te rogó que entraras en nuestra casa. ¿Ahora te fijas en Juan? Mi madre, cubriéndose la cara visiblemente roja e hinchada, me miró con la mirada perdida. No supe si mi madre murmuraba para sí misma o hablaba con mi abuela, pero susurró, tu hijo no suele venir a casa en toda la noche, ¿verdad? Desde que me quedé embarazada, solo llega puntualmente del trabajo. Todas somos mujeres y todas conocemos las dificultades de ser esposa. ¿Por qué no dices ni una palabra de mí? Mi abuela era una persona difícil y no escuchaba ni una palabra de lo que mi madre decía. No paraba de quejarse de su hijo, como si casarse con mi madre fuera una gran injusticia. Mi abuela se hartó de sus propios desvaríos y, antes de irse, le echó 200 yuanes a mi madre. Fue como regalar a esos mendigos del paso elevado. Mi abuela miró a mi madre de arriba abajo con una sonrisa burlona y luego dijo, no estás haciendo tu trabajo. Solo eres una inútil profesora de baile. Como estás embarazada de mi querido nieto, esta vez no te lo tendré en cuenta. Si vuelves a dejar sufrir a mi hijo, no me importará cuánto ruegue, aunque estés embarazada, te echaré de casa. 5. Desde entonces, la actitud de mi madre hacia mi padre se ha vuelto mucho más fría. Mi padre supo de inmediato que mi abuela le había dado una bofetada. Pero en lugar de consolarla, le echó toda la culpa. Debido a este incidente, mi padre y mi madre tuvieron una discusión unilateral. Mi padre se transformó en un maestro barrendero, se sentó en el suelo y se volvió loco. Maldijo a mi madre me quiere, te lo mereces. ¿Quién te dijo que me ignoraras? ¿Quién te dijo que no contestaras el teléfono? ¿Te hizo daño mi mamá al azotarte? La mirada de mi mamá era fría mientras comentaba sin rodeos, niño de mamá, asqueroso. Al oír esto, mi papá perdió los estribos al instante. Se revolcó en el suelo, enseñando los dientes, y gritó, mentira. Mi mamá dijo que no soy un niño de mamá. Mentira. No perdoné a mi papá, ni tampoco a mi abuela. Al día siguiente de que mi abuela le diera nalgadas a mi mamá, una anciana loca y con problemas mentales le dio una bofetada en la calle. La anciana era ágil y, entre la multitud, atacó a mi abuela y la atacó. Después de la primera bofetada, acusó públicamente a mi abuela de seducir a su marido. Mi abuela, por supuesto, no se convenció con la bofetada, pero antes de que pudiera responder, recibió una segunda. Había muchos espectadores, pero nadie se atrevió a intervenir. Ambas mujeres eran mayores, y una de ellas tenía problemas mentales, así que solo pudieron ofrecerle consejos. En cuestión de minutos, la anciana abofeteó a mi abuela más de una docena de veces. Mi abuela se convenció. Finalmente, con la cara hinchada como una cabeza de cerdo, llamó a la policía. La familia de la anciana recibió la noticia, pero Sansan llegó tarde. Debido al historial de enfermedad mental de la anciana, solo pudieron ofrecer una disculpa.
Pero cuando llegó el momento de la disculpa final, la familia se mostró indecisa, alegando dificultades económicas. Presentaron un certificado que acreditaba que su familia estaba registrada como hogar empobrecido. La compensación que le dieron a mi abuela fue exactamente la misma de 200 yuanes que le había dado a mi madre el día anterior. Debido a este incidente, mi abuela no se atrevió a salir de casa durante una semana e incluso soñó con que la abofeteaban. Mi abuela estaba desconsolada. Le escribió una carta a mi abuelo, esperando que la abrazara. Pero mi abuelo estaba tan agotado de pisotear su máquina de coser que prácticamente echaba chispas, e incluso recibir su carta era una gran preocupación. Mi padre tenía una lesión en el pie y dijo que una fractura tarda 100 días en sanar, así que, como era de esperar, se tomó un mes de descanso. Le habían quitado los puntos hacía tiempo, pero se resistía a volver al trabajo. Por otro lado, mi madre, embarazada de 6 meses, tomaba clases de vez en cuando en el estudio de baile para ahorrar dinero para la leche de fórmula de mi bebé. Porque sabía que criar a un hijo costaba mucho más de 600.000 yuanes. Ese mes, mi padre no tenía ninguna fuente de ingresos, y con confianza, le dijo a mi madre, si no tienes dinero, dame dinero. Actuó como si mi madre le debiera algo. Mi madre se burló y le puso los ojos en blanco a mi padre. No tengo. Ve a pedírselo a tu madre. Mi padre frunció el ceño. ¿Por qué debería pedírselo a mi madre? No se lo pedirás a tu madre. Mi madre apartó la mirada, ignorándolo, pero no pudo evitar responder, mis padres son agricultores. De jóvenes, vivían en su pequeño terreno. Ahora, somos mayores y no tenemos pensión ni jubilación. ¿Cuánto dinero puedes ganar con el mínimo vital? Sorprendentemente, mi padre no siguió dándole la lata con esto. Pero el día anterior, lloraba de pobreza, y al día siguiente, se dio un capricho con la tableta más reciente. Mi madre lo vio jugar felizmente con su nueva tableta y, como por reflejo, abrió el móvil para consultar el saldo de su cuenta bancaria. Como era de esperar, el dinero para la leche en polvo que mi madre había ahorrado con tanto esmero para mí se había reducido en 8.000 yuanes. En un instante, las manos de mi mamá temblaron de rabia. Levantó el teléfono y confrontó a mi papá, ¿me quitaste el dinero de la tarjeta mientras dormía? Mi papá estaba tan absorto en su juego que ni siquiera levantó la vista. En cambio, sintió que mi mamá le había arruinado la diversión y gritó con impaciencia, ¿tienes dinero? ¿Por qué no lo gastas en mí? A mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, ese es el dinero que ahorré para la leche en polvo del bebé. ¿No te lo dije? No toques el dinero de mi tarjeta, no, no. De repente, sin previo aviso, mi mamá rompió a llorar, aunque estés desesperado, sin nadie a quien recurrir, usa este dinero para comida. ¿Por qué usas el dinero de la leche en polvo para comprar una pastilla cuando el bebé está a menos de 3 meses? Los sollozos de mi madre no despertaron ninguna compasión en mi padre, al contrario, solo lo impacientaron aún más. Mi padre fulminó con la mirada a mi madre, que lloraba a su lado, y gruñó con saña, y que si me lo gasté. Ya me lo gasté. Voy a trabajar pronto. No puedes darme 2 días de tranquilidad. 8.000 yuanes parece que te están matando. Te lo devolveré en cuanto empiece a trabajar. ¡Qué mala suerte! Mi madre lloró largo rato, hasta que se le quedó la garganta ronca y las lágrimas no pudieron fluir. Solo entonces se dio cuenta de que las lágrimas eran inútiles para un hombre que no sentía nada por ella, que era despiadado y egoísta de corazón. 2 semanas antes de la fecha de parto, se fue el agua de repente en casa. Para hacer frente a los cortes de agua inesperados en nuestro antiguo barrio, mi madre solía tener 2 cubos grandes de agua en el baño. Especialmente para tirar de la cadena. Después de usar el baño, mi madre se dio cuenta de que se había cortado el suministro de agua. Miró el inodoro y luego el cubo a su lado. Su gran barriga, ya embarazada, le dificultaba moverse. Tras un largo momento de duda, mi madre llamó a mi padre, que estaba jugando en la sala. Mi madre dijo, por favor, tira de la cadena. No me siento bien. Mi padre echó un vistazo al inodoro y su rostro se llenó de desdén. Soltó algunos sarcásticos, sin intentar ocultar su disgusto. Sus manos permanecieron inmóviles, pero su boca seguía diciendo, ¿cuántas veces al día vas al baño? No haces nada en todo el día más que ir al baño. ¿Y sigues yendo cuando sabes que hay un corte de agua? No pude evitar impresionarme por el razonamiento lógico de mi padre. Al final del embarazo, el útero presiona los órganos internos, por lo que las visitas frecuentes al baño son perfectamente normales. ¿Qué clase de lógica absurda es no ir al baño solo porque se acabó el agua? Mi papá se negó a llevar el cubo para ayudar a mi mamá a tirar de la cadena.
Mientras él seguía maldiciendo, mi mamá permaneció en silencio, mirándolo fijamente. Mi mamá lo miró fijamente a la cara, desde el lunar en la frente hasta las cejas, la nariz y los ojos, y finalmente de vuelta a la boca. Después de un largo momento, mi mamá dijo, creo que al menos seguimos casados. ¿Es difícil tirar de la cadena para un esposo y una esposa? Nunca te he desagradado y estoy dispuesto a hacer estas cosas por ti. Mi papá argumentó, no me desagradas. No seas tan ociosa y dejes volar tu imaginación, calumniándome. Mi mamá lo ignoró y continuó, estoy embarazada de tu hijo, pero es como si fuera solo mío. Pero está bien. Es suficiente que el niño tenga una madre. Los ojos de mi madre brillaron, de repente, levantó la cabeza para encontrarse con la mirada desconcertada de mi padre. Entonces mi madre preguntó con firmeza, ¿verdad? Mi padre se quedó atónito unos segundos, luego su rostro se tornó sombrío y contorsionado. Pronunció unas palabras entre dientes, si eres lo suficientemente valiente, dilo otra vez. La voz de mi madre seguía siendo suave, pero cada palabra era poderosa. Sin pestañear, mi madre dijo palabra por palabra, divorcio. La violencia de mi padre llegó sin previo aviso. Empujó a mi madre hacia adelante. Esta vez, usó toda su fuerza, ignorando por completo el inminente parto de mi madre, mientras sus propias emociones lo preocupaban. Mi padre era un niño completo. Incluso con los rápidos reflejos y la impresionante visión de mi madre, no pudo soportar la disparidad de fuerza y las limitaciones de un hombre adulto. Mi madre cayó al suelo con un golpe sordo, y su espalda derribó un cubo que estaba en la esquina. El cubo se volcó al instante, salpicando a mi madre. El agua fría y húmeda se extendió por el cuerpo de mi madre, su ropa de casa empapada se pegaba a cada poro. Con este impacto, mi cabeza, ya hundida en la pelvis, comenzó a caer en picado a un ritmo sutil. Al instante, mi madre se agarró el estómago, pálida, mientras gritaba de dolor. Mi padre, el que lo empezó todo, dijo enojado, ¿por qué finges? Finge otra vez. Las venas de sus brazos se hincharon, y de repente extendió la mano hacia mi madre. Pero esta vez, en lugar de intentar ayudar a mi madre, la empujó con fuerza en el hombro, culminando el golpe. Un líquido tibio goteaba entre las piernas de mi madre, mezclándose gradualmente con el agua del azulejo. Gotas de sudor corrían por la frente de mi madre. Ignorando a mi padre, se puso de pie con dificultad y buscó su teléfono para llamar a una ambulancia. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de que algo andaba mal. Tras muchas dudas, finalmente se tragó su orgullo y, con torpeza, ofreció el apoyo de mi madre. Pero mi madre lo ignoró, se sentó en el suelo, agarrándose el estómago, y respiró hondo. La mirada en sus ojos, al mirar a mi padre, pasó del agravio y la ira anteriores a la indiferencia y el odio actuales. Las pupilas, negras como la brea, eran insondables, como una tormenta en ciernes o un charco de agua estancada sin vida. La ambulancia llegó con un estruendo de pitidos, llevando a mi madre al hospital. Y mi padre ni siquiera le consiguió un abrigo. Mi madre, sin embargo, fue sorprendentemente sensata. Se cambió la ropa mojada y cogió la bolsa de parto que había preparado hacía tiempo. Durante el parto, mi madre estaba demasiado delgada y le costaba un poco hacer fuerza. Aunque fue un parto natural, le realizaron una episiotomía. Hubo un fuerte estruendo en el cielo, y mi estrella de la suerte brilló. El médico me sostuvo frente a mi madre y dijo, con 5,72 kilogramos de peso, es una niña preciosa. El cabello de mi madre estaba húmedo de sudor, pero sus ojos cansados brillaban. Ya no le quedaban fuerzas, pero aún así logró expresar sus sentimientos. Fea, tan fea. Mi querida madre. 7. Mi abuela, que había acudido al lugar del parto con tanta alegría por la noticia, se desplomó al enterarse de mi sexo. Al instante perdió la energía que tenía cuando supo que mi madre estaba embarazada, la energía que había tenido para cargar el patinete eléctrico durante 16 kilómetros. Ahora, su rostro parecía 100 veces más trágico que si se hubiera caído en una zanja mientras conducía el patinete. Mi abuela retiró la manta que me envolvía y me miró el trasero varias veces. Solo entonces, descorazonada, acepté el hecho de que era una niña. Sentía el trasero frío y grité en protesta. ¡Qué grosera! ¿Eres educada? Mi abuela, mirando a mi madre, exhausta e impotente en la cama, apenas capaz de mover un dedo, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su decepción. El rostro de mi abuela se ensombreció al decir, después de todo este torbellino emocional, ¿solo diste a luz a una niña? Dicen que una barriga prominente significa un niño. He malgastado todos estos meses sirviéndote té y agua.
Tengo muchas ganas de sacarte todas esas ollas de sopa de pollo. Al oír esto, mi madre abrió la boca ligeramente. Probablemente incapaz de pronunciar una sola palabra, simplemente ladeó la cabeza y cerró los ojos. Al día siguiente, vengué las acciones de mi abuela contra nosotras, madre e hija. Defecé una gran bola en sus brazos. La caca verde oscuro de la recién nacida cubrió sus manos. No podía verle la cara con claridad. Pero las arrugas de su rostro permitían apreciar fácilmente la intensidad de su expresión en ese momento. Apretó los dientes y, como si le hubiera caído un rayo, me arrojó inmediatamente a mi madre. Luego, con el ceño fruncido, salió hecha una furia. Esa tarde llegó mi padre. Por capricho, me recogió. El olor a cigarrillos, alcohol y el pelo engominado de un hombre de mediana edad que rara vez se duchaba me pusieron enferma. No solo me desagradaba, sino que él también me desagradaba. Mi padre no tenía ni la más mínima idea de padre. Me miró con curiosidad. Al ver la indiferencia de mi madre, bromeó, ¿es mi hija biológica? Mi madre seguía ignorándolo. Mi padre continuó, aunque tener una hija es bueno, mamá prefiere un hijo varón. Tengamos otro pronto, una hija y un hijo, para completar el carácter chino, bueno. Pero no podemos esperar mucho, así que hagámoslo este año. Mi padre me abrazó de nuevo y me dijo con frivolidad, Niu Niu pronto tendrá un hermanito. Niu Niu y mamá lo cuidarán juntas. ¿Y yo? ¡Ay! Mis insoportables maldiciones se convirtieron en un sollozo quejumbroso. Mi madre frunció el ceño al oír esto, solo han pasado 2 días desde que di a luz. ¿Solo llevas 2 días en tu casa y quieres que me quede embarazada otra vez? Tu madre está loca, y tú también. Mi mamá le dijo a mi papá que se fuera. Pero por alguna razón, mi papá se volvió loco y se ofreció a cuidarla y animarla. Pero cuando levantó la manta y vio las horribles heridas en la parte inferior del cuerpo de mi mamá, su expresión cambió de repente. Se tapó la boca con incredulidad y retrocedió varios pasos. Entonces, frunciendo el ceño con disgusto, instintivamente dijo, ¡qué asco! Lo que no esperaba era que mi madre, al oír esto, ni siquiera frunciera el ceño, como si ya lo hubiera visto todo. Simplemente se cubrió con la manta en silencio, tensando la garganta y diciendo, vete. Mis abuelos también se enteraron y corrieron desde fuera de la ciudad para ver a mi madre. Al entrar en la habitación, mi abuela rompió a llorar al ver a mi madre en la cama del hospital. Secándose las lágrimas, forzó una sonrisa y dijo, ¡qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! Mira, qué vieja está mamá. ¿Por qué lloras por una ocasión tan feliz? Mi bebé también va a ser mamá. Mi abuelo me abrazó y me besó una y otra vez. Su barba, cuidadosamente afeitada, parecía papel de lija, y no dejaba de frotarme la barbilla contra la cara. Mi abuelo sonreía radiante, adorándome tanto que prácticamente me devoraba. Sonreía de oreja a oreja, ¡qué hermosa! Mira esos ojos grandes y esas pestañas. Se ve exactamente igualita a nuestra Kexin de pequeña, ambas eran preciosas. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Durante su anterior embarazo, mi madre había rechazado las repetidas ofertas de mi abuela para venir a ayudarla. Solo le daba buenas noticias, nunca malas. Había tenido fiebre, se había enfermado, había tenido náuseas matutinas e incluso había sido intimidada por mi abuela y mi padre, pero nunca se lo contó a su familia. No quería preocupar a mis abuelos y siempre sintió que el matrimonio no estaba en un punto en el que no pudiera continuar. Pero ahora, la realidad de lo que estaba sucediendo había destrozado por completo su mentalidad obsesionada con el amor, incluso si hubiera podido cosechar hasta el último fruto del campo. Anteriormente, había lanzado un filtro llamado amor sobre este matrimonio ya de por sí defectuoso. Pero bajo la erosión de las necesidades y trivialidades cotidianas, ese filtro se desmoronó y se desintegró gradualmente. Algunos dicen que tener un hijo es el primer año de matrimonio. Otros dicen que ya no somos jóvenes y que es demasiado tarde para dar marcha atrás. Pero no importa cuándo ni dónde, siempre que hayas tomado una decisión, nunca es demasiado tarde. Mi madre reflexionó durante mucho tiempo y les dijo a mis abuelos, quiero el divorcio. Mi madre le contó todo lo que mi padre y mi abuela le habían hecho a mi madre, detalle tras detalle. Mis abuelos al principio se quedaron atónitos e incrédulos, pero luego sus rostros se ensombrecieron. Mi abuelo maldijo, bestia. No, eres peor que una bestia. Me apoyé en los brazos de mi abuelo, balbuceando. Mi abuela agarró su bolso y se levantó para irse, gritando, voy a ajustar cuentas con su familia ahora mismo. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hija? Mi madre agarró rápidamente a mi abuela, que estaba a punto de atacar.
Mi madre le aconsejó, no quiero tener nada más que ver con su familia. Yo tampoco quiero ajustar cuentas ahora. Solo quiero divorciarme de él. La abuela apretó los dientes y dijo enfadada, no puedes dejarlo pasar así como así. A la tarde siguiente, con el pretexto de ir a comprar fruta, la abuela fue a ajustar cuentas con la abuela sin decirle a mi madre. Pero la abuela había sufrido un derrame cerebral y seguía en el hospital. Cuando la abuela fue a casa, usando la dirección que recordaba vagamente, no había nadie. Tras llamar a la puerta varias veces sin obtener respuesta, se quedó en el umbral y gritó, después de acosar a mi hija, ¿te estás comportando como un cobarde? ¿Crees que mi familia es fácil de acosar? Apenas había terminado de hablar cuando el vecino de al lado oyó el alboroto y salió a decirle que la abuela había sufrido un derrame cerebral la noche anterior y que la habían llevado al hospital. El vecino también le dio la dirección a la abuela. La abuela le dio las gracias y corrió al hospital. Al pasar por la entrada, incluso trajo una cesta de frutas. La abuela entró en la habitación de mi abuela y, al verla tumbada en la cama, se quedó atónita. Dios mío. ¿Cómo puede mi suegra estar tan alterada de la nada? La abuela sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizada. Mi padre la llevó al hospital e inmediatamente, junto con sus amigos, la llamaron a un salón de masajes de pies. El médico le dijo a mi padre que no corría peligro de muerte, aunque podría sufrir hemiplegia. Mi padre atendió la primera mitad, pero no la segunda. Las palabras del médico le daban vueltas en la cabeza, hasta que finalmente se convirtieron en unas simples palabras, está bien. Así que, felizmente, dejó a mi abuela atrás y fue al salón de masajes de pies para que le diera un buen masaje. La abuela acercó un taburete cercano y se sentó frente a mi abuela, luego la observó detenidamente. Uno de los ojos de mi abuela estaba entreabierto, el otro muy abierto. El ojo izquierdo vigilaba, el derecho, de centinela. Su boca estaba torcida y ladeada, tan ladeada que podría sostener una botella de refresco. Mi abuela se emocionó un poco al verla, probablemente pensando que estaba de visita. Murmuró unas palabras, suegros. La abuela asintió, cogió un trapo de la mesa y empezó a secarse la baba que le había caído por la emoción. Era por la tarde, cuando el sol brillaba con más fuerza. Las otras dos pacientes de la sala habían sido llevadas al patio por sus familias para que tomaran el sol. No había nadie más aparte de la abuela y la abuela. La abuela susurró, qué lástima, suegros. A mitad de sus palabras, la abuela se echó a reír de repente, cogió una naranja de la cesta de fruta cercana y empezó a pelarla. La abuela continuó, que sin quería casarse con alguien de tu familia. Tu familia me menosprecia por ser del campo, pero también menospreciamos a ese imbécil desaliñado de tu familia. ¿Qué demonios es esta mierda de familia erudita? Usas una pluma como símbolo de autoridad, apoyándote en la riqueza de tu familia para despreciar a mi hija como ser humano. Mientras la abuela hablaba, le arrojó la cáscara de naranja pelada a la cara. La cáscara empapada en jugo golpeó, cubriendo la boca torcida de mi abuela, tan retorcida que podría sostener una botella de refresco. El temperamento de mi abuela se encendió aún más, frunció el ceño en señal de pelea, sus rasgos se distorsionaron rápidamente y gimió. No supe si estaba maldiciendo o solo maldiciendo. La abuela continuó con una sonrisa, pero ahora todo está bien. Mi tonta ha entrado en razón. Quiero divorciarme de tu familia. Dios tiene buen corazón. Viendo que lo estás pasando tan mal, me siento aliviada. Más tarde, la abuela se comió todas las naranjas de la cesta de fruta, y mi abuela, que yacía inmóvil en la cama, frotó cada cáscara de naranja. La abuela no lo soportó, así que cogió un trapo de la mesa y limpió el suelo, luego sus zapatos y luego la cara de mi abuela. La abuela no le contó a mi madre sobre el derrame cerebral de mi abuela ni su hospitalización. Temía que mi madre estuviera demasiado preocupada como para divorciarse de nuevo por esto. Pero antes de que mi madre pudiera siquiera venir a establecerse con mi padre, él llegó primero. El día que mi madre recibió el alta del hospital, mi padre llamó. En cuanto contesté el teléfono, me recibieron con una lluvia de regaños. ¿Por qué no estás en el hospital cuidando a mi madre? ¿No sabes que mi madre tuvo un derrame cerebral y está en el hospital? ¿Cómo puede una nuera ser tan poco filial como tú? ¿Cómo te cuidaba mi mamá cuando estabas embarazada? ¿Te hacía sopa de pollo de vez en cuando? ¿Cómo cuidaba mi abuela a mi mamá? Además de darle un buen bocado de comida y servirle sopa hirviendo, ni siquiera la dejaba lamer un trasero de pollo. Cuando mi mamá se enteró de la hospitalización de mi abuela, frunció los labios. Mis abuelos, que llevaban mi mochila y me sostenían, de repente se pusieron nerviosos, como si se enfrentaran a un gran enemigo. Miraron el rostro de mi mamá, con el corazón latiendo como tambores,
temerosos de que se diera y regresara. Inesperadamente, tras un momento de silencio, mi mamá rompió a reír. Se rió sin control, se dobló en dos y las lágrimas corrieron por su rostro. Mi mamá rió, jadeando mientras decía, tu mamá se lo merece. Tras soltar un último ja, se calmó y dijo con calma, esa es tu mamá, no la mía. Quiero el divorcio. Cuando mi papá escuchó la palabra divorcio, explotó como una bomba. Me pregunté en qué clase de gurú de la limpieza se habría convertido en ese momento. Solo oía el ruido de cosas al caerse al otro lado de la línea. Mi papá maldijo, si tienes agallas, háblame cara a cara. ¿Soy mala contigo? ¿Qué hice para disgustarte? Supongo que soy demasiado buena contigo y te estás aprovechando de mí. Hizo una pausa y, como si recordara algo, concluyó de repente con absoluta certeza, vas a tener un hombre. Por eso no dijiste nada y cambiaste la expresión cuando te pregunté en broma el otro día si el niño era mío. ¿De quién eres el bastardo que engendraste? Con razón cambiaste tanto después de embarazarte. Mi madre se burló y lo interrumpió, deja de ladrar. Después de casarme, cocino, hago las tareas de la casa, lavo los platos. ¿Y tú? Trabajas de día y juegas por la noche. Y cuando tienes tiempo, tienes que salir a tomar algo y a darte un baño de pies. Siempre que te pido que hagas las tareas, te duele la barriga o la cabeza, o tienes que ir al baño. Y después de pasar media hora ahí, ¿acabas cayéndote al inodoro? Cambié después de embarazarme porque sentía que iba a ser padre y madre a la vez. ¿Crees que con lo poco que ganas es suficiente para mantener a esta familia? Así se acumula el resentimiento. No sabes cuántas lágrimas he derramado en secreto, cuánto agravio me he tragado en secreto, y cuántos días y noches he soportado. A estas alturas, no puedo imaginar mi futuro ni el de mi hijo. Entonces, divorciémonos. Nos vemos mañana en la oficina de asuntos civiles. Con estas palabras, mi madre colgó el teléfono. Por fin dejó salir la ira contenida que había estado albergando. Parecía aliviada. Las ataduras del matrimonio por fin se habían liberado de sus tobillos, y ya no le impedían bailar. Mi madre fue al mejor centro de atención posparto de aquí. A mi madre y a mí nos trataron como cerdos a punto de ser sacrificados, con el máximo respeto. Cada día no era más que comida y sueño. En tan solo un mes, la figura de mi madre había vuelto a estar casi perfecta. Pero su vientre flácido y las estrías de oruga no desaparecían. Aún no había cumplido los 30. A veces, miraba su vientre con nostalgia, preguntándose si el sacrificio que había hecho para tenerme valió la pena. Nací con suerte. Pero no había manera de devolverle la forma original al vientre de mi madre. Un mes después, mi madre y yo nos mudamos a nuestra nueva casa, y ella volvió a dar clases de baile en el estudio. Mis abuelos asumieron la responsabilidad de cuidarme. Aunque mi madre sentía lástima por mis abuelos, que ni siquiera podían dormir bien por la noche a su edad, no tenía otra opción en ese momento. Mi abuela dijo con calma, estoy feliz de cuidar a mi nieta. Mi madre estaba ansiosa en su primer día de vuelta al trabajo después de dar a luz. Le preocupaba que se hubiera quedado sin trabajo después de tanto tiempo sin dar clases. La noche anterior, dio vueltas en la cama, con la mirada perdida en la noche. Realmente quería decirle que sus preocupaciones eran completamente innecesarias. Con mi fortuna, mi madre solo necesitaba contar el dinero hasta que se le acalambraron las manos. Así que, en su primer día de trabajo, un cliente le pidió a mi madre que pagara 80.000 yuanes por unas clases. Antes, firmar una clase por 8.000 yuanes la hacía feliz durante un mes. Ahora que tenía 80.000 yuanes, mi madre estaba completamente atónita. Ni siquiera sabía reírse, y solo pudo preguntar tontamente, ¿es cierto? Efectivamente, al volver a casa, mi madre saltaba en mis brazos como una mona emocionada. Agitaba los brazos y las piernas con entusiasmo, cariño. Mamá ganó 80.000 yuanes hoy. Eres la estrella de la suerte de mamá. Permanecí tan tranquilo como un babuino macho. Solo quería decirle que esto era solo el comienzo de su inmensa riqueza. Unos días después, mi madre se apuntó a otro curso y recibió 160.000 yuanes. Me daba vergüenza mencionar los pocos miles de yuanes que había recibido durante ese tiempo. La cantidad era demasiado pequeña, indigna de esta estrella de la suerte. Mi madre, preocupada por si los 600.000 yuanes que había ganado en la lotería no serían suficientes, se sumió en una profunda reflexión al mirar el escaso saldo de su cuenta bancaria. Después de pensarlo mucho, un día, al pasar por una lotería al salir del trabajo, compró un billete de raspadito de 200 yuanes.
El primer billete no ganó, y el segundo tampoco. Hasta el último. De repente, los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Preguntó al dueño de la lotería con incredulidad. ¿Este personaje, Fu, ganó 200.000 yuanes? El dueño, que se había quedado dormido, también abrió los ojos de repente. Mi madre y el dueño estudiaron el billete de lotería durante un buen rato. Finalmente, los ojos del dueño se iluminaron. De verdad que sí. ¡Guau, pequeña! ¡Qué suerte tienes! Llevo tanto tiempo dirigiendo esta lotería, y el premio más grande que he visto ha sido de 18.000 yuanes. Después de salir de la lotería, mi madre, todavía aturdida, se pellizcó la cara. Le dolía. Esto no era un sueño. 10. Durante su bautizo de riqueza, mi madre le había pedido el divorcio a mi padre más de una vez. Pero entonces, mi padre volvió a hacerse el muerto. Seguía respondiendo a los mensajes de mi madre y a sus llamadas. Pero cada vez que mi madre mencionaba que quería el divorcio, mi padre colgaba el teléfono inmediatamente. Mi padre le había dicho repetidamente a mi madre que quería verla a ella y a los niños. Incluso vigiló en secreto el estudio de baile de mi madre, abajo, en la antigua dirección. Pero después de 3 días, seguía sin verla. Hasta que se le agotó la paciencia, preguntó descaradamente a los profesores del estudio. Los profesores se miraron desconcertados. No, la profesora Kesin se fue hace mucho. Lo habló con el jefe, invirtió en una sucursal y se fue hace mucho. Supo la dirección de la sucursal por el personal. El personal asumió que solo era un antiguo cliente de mi madre y no le dio mucha importancia, así que simplemente se lo dijeron a mi padre. Mi padre se apresuró a confrontar a mi madre. Quizás le pareció que el divorcio era demasiado vergonzoso, y sabiendo que mi madre estaba en una clase, no irrumpió. En cambio, se sentó afuera, esperando a que terminara. No sé en qué estaba pensando mi padre, pero incluso compró un cartón de la leche de soja que a mi madre le encantaba. Después de clase, mi mamá salió del estudio de baile, charlando y riendo con otros invitados. Mi mamá inmediatamente vio a mi papá sentado junto a la puerta. Quizás la apariencia actual de mi mamá era muy diferente de lo que él había imaginado. Mi papá se quedó mirando el rostro de mi mamá por un largo momento, atónito, como deslumbrado. Mi mamá había experimentado un bautismo de riqueza, transformada por un torrente de monedas de oro. Las medias que llevaba costaban más que toda la ropa del armario de mi papá junta. La sonrisa de mi mamá, que solo había estado ahí, se ensombreció en cuanto vio a mi papá. Mi mamá fue directa al grano. ¿Qué haces aquí? ¿Ya lo resolviste? Entonces vamos a la oficina de asuntos civiles ahora mismo. Mi papá forzó una sonrisa, le entregó la caja del pastel y dijo, no menciones esto, ¿de acuerdo? Vine a verte. Mi mamá ni siquiera lo miró y se dio la vuelta para irse. Mi papá fue muy ingenioso, saltó de la silla y agarró la muñeca de mi mamá. Pero en cuanto la tocó, ella gritó a todo pulmón. Mi mamá gritó aterrorizada, ¿cómo entraste aquí? No te conozco. ¿Cómo pudiste entrar y empezar a tocarme? El grito de mi mamá atrajo inmediatamente a una multitud. El personal de recepción corrió hacia mi mamá, protegiéndola y diciendo, Maestro Lee, dijo que tiene una clase contigo. Cuando el personal de recepción verificó el nombre de mi papá, no encontraron a esa persona. A mi papá se le ocurrió una idea y enseguida dijo que había comprado clases para un amigo en la vieja tienda. El personal de recepción pareció desconcertado, pero no le dio mucha importancia. Mi mamá exclamó, ni siquiera lo conozco. Varios profesores de baile del estudio corrieron hacia mi papá, algunos subiéndose las mangas, otros agarrándose los cuellos de las camisas, y lo rodearon de inmediato. Mi padre se quedó completamente atónito ante el repentino arrebato de mi madre. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, vio a un grupo de profesores musculosos, frotándose las manos con anticipación. Unas cuantas profesoras estaban cerca, consolando a mi madre mientras lo miraban con asco. El rostro de mi padre palideció al instante. Sostuvo el cartón de leche de soja en la mano y balbuceó en defensa. No, no. Señaló su rostro pálido y forzó una sonrisa, diciendo, soy el marido de la profesora Lee. Si no me creen, pregúntenle a ella. Antes de que terminara de hablar, alguien del grupo replicó, tonterías. Si te lo estás inventando, haz que suene convincente. La profesora Lee estaba a punto de divorciarse de su marido, no, de su exmarido. Mi madre no dijo nada. Al oír esto, mi padre respiró aliviado. Mira, dijiste que querías el divorcio, pero no. En realidad soy su esposo. Se enojó conmigo y dijo que quería el divorcio. Por favor,
ayúdenme a consolarla. De verdad amo a mi esposa. La multitud, que momentos antes había estado bullendo de actividad, guardó silencio. Mi papá pensó que esta era su oportunidad, pero no esperaba que fuera su verdadera ruina. Todos en la academia de baile sabían que la maestra María tenía un marido despreciable. Desde pequeñas cosas como que su suegra se abofeteara y que a su esposo no le importara. Desde el hecho de que su esposo la empujó al suelo cuando estaba a punto de dar a luz, provocándole un parto prematuro. Mi mamá solo entonces sollozó y dijo, de verdad no tuve opción. No quería que me acosara. Solo podía decir que no lo conocía. Estoy harto de vivir con miedo. El acto autodestructivo de mi papá al revelar su identidad le valió la condena generalizada del público. Alguien lo maldijo en voz alta, pero mi padre perdió la compostura al instante. Tiró el cartón de leche de soja al suelo, se arremangó como un tonto y, con el puño en alto, le dio un puñetazo en la cara a uno de los hombres. El cartón se hizo añicos. Mi padre fue el primero en atacar. Su actitud deliberadamente sumisa no podía ocultar su rabia inherente y su egoísmo despiadado. Los observadores, con la mirada atenta, se abalanzaron sobre él de inmediato. Un héroe de Lianzan agitó el brazo y le dio un puñetazo en el ojo a mi padre. Entonces, mi padre se enzarzó en una pelea con el grupo. 2 puños no son rival para 4 manos, y las diminutas garras de mi padre, sin duda, no pudieron con la lluvia de patadas de la multitud. Después de que mi padre llevara un buen rato recibiendo una paliza, quienes lo habían estado animando en secreto finalmente recordaron llamar a la policía. 11. Mi padre estaba sentado en la sala de mediación, magullado y golpeado. Los valientes hombres que se presentaron con valentía solo sufrieron heridas leves. Levantaron las manos, desconcertados, y dijeron, me equivoqué. Pensé que tenía un cuchillo. Estaba causando problemas en nuestro estudio de baile, acosando a nuestra profesora, y enseguida perdí la paciencia. Dijo que era su marido. Ni siquiera habíamos dicho nada todavía, y me dio un puñetazo en la cara. Mi padre todavía tenía papel higiénico atascado en la nariz y la cara completamente magullada. Al oír esto, golpeó la mesa de inmediato y les gritó a los hombres, mentira. Ustedes fueron los que empezaron. Al subir la voz, el policía que mediaba gritó, esta es la comisaría. ¿Es aquí donde se golpea la mesa? Cuidado con lo que se dice. Todo el proceso está claro. He visto las grabaciones de vigilancia y he preguntado a varios otros profesores. No me importa si ibas a ver a tu esposa o algo más. Fuiste tú quien empezó, golpeando a ese joven. Fuiste tú quien alteró el orden público primero. Mi padre se enfureció al instante. Sollozó, tensando el cuello y fingiendo ser duro. ¿Y qué hay de las lesiones que me infligieron? Soy la víctima. El policía se quedó sin palabras. Si ambas partes estuvieron involucradas, no hay víctimas. Si no se reconcilian, los acusaré a ambos de pelea y alteración del orden público, y me conformo con eso. Al ver esto, los hermanos mayores también expresaron sus opiniones. Pagaremos sus gastos médicos. Nosotros también sufrimos lesiones. Solo páguenos los gastos médicos, y ya está. Una disculpa está bien, pero no te maldecimos en absoluto. Lo oíste mal. Mi padre rechinaba los dientes, incapaz de contener su furia impotente. La más mínima mueca en su rostro causaba dolor junto con la herida. Solo pudo contener su ira, tragándosela. Después de que los hermanos mayores se fueran, fue el turno de mis padres de mediar. El agente miró a mi madre y le preguntó, dime qué pasó. Dijo que fue a la academia de baile a verte. ¿Por qué no quieres verlo a él ni al niño? ¿O qué está pasando? Está desorientado y no puede hablar con claridad. No lo entiendo. Mi madre simplemente dijo, ya solicité el divorcio. Es alcohólico y abusó de mí durante el embarazo, lo que provocó el nacimiento prematuro de nuestro hijo. No hay mucho que decir. Nos veremos en el juzgado. Esas 2 frases fueron suficientes para explicar claramente a mi padre. Cuando mi padre oyó las palabras, solicitando el divorcio, abrió mucho los ojos. Golpeó la mesa y se levantó. Estaba a punto de estallar cuando el agente lo contuvo. Antes de que mi padre pudiera interrumpir, el agente se señaló la nariz y le advirtió, te digo que te portes bien. Podemos detenerte, ¿vale? Por el bien del niño, no queremos tener antecedentes penales. Mi abuelo ya está cosiendo, ¿y necesita que mi padre tenga antecedentes penales? El desprecio del agente hacia él se reflejaba en su rostro, sin complejos. El agente se volvió hacia mi madre y le dijo, esta decisión es sabia y correcta.
Ser madre soltera no es fácil. Les deseo a ti y a tu hijo todo lo mejor en el futuro. Tras salir de la comisaría, mi madre regresó a casa. Me abrazó y se quedó bajo el sol junto a los ventanales. Frotó su mejilla contra la mía y susurró: todo irá bien para mi bebé y para mí en el futuro. Más tarde, mi madre pidió el divorcio. De alguna manera, mi padre aprendió que divorciarse no era fácil hoy en día. Probablemente se necesitarían 3 o 5 presentaciones, suficientes para arrastrar a mi madre de 3 a 5 años. Tenía mucha confianza en sí mismo. Mi madre, consciente de este problema, contrató a un abogado. El abogado, con mucho tacto, le dijo a mi madre que si no quería que el juez malinterpretara su relación, podía abalanzarse sobre mi padre y abofetearlo. El día del juicio, mi madre insistió obsesivamente en el tema de la violencia doméstica durante el embarazo. Aunque mi madre alzara un poco la voz, los alguaciles la rodeaban. Pero mi madre aún así encontró la manera de abrirse paso, se abrió paso entre la multitud y le dio a mi padre una buena bofetada en la cara. La sonora bofetada probablemente hizo que todos en la sala quisieran aplaudir. A mi madre la detuvieron enseguida. Después, aunque mi padre se devanó los sesos para exonerarse, fue en vano. El juez vio claramente la intención asesina y el afán que a veces se reflejaba en los ojos de mi madre. Al final, mi madre y mi padre se divorciaron. 12. En el tribunal, mi padre le hizo una pregunta a mi madre. Dijo: sigues diciendo que haces esto por el futuro de tu hijo. Pero tienes el coraje de dejar que tu hija crezca sin un padre en una familia rota. ¿Cómo se enfrentará a los ojos de los demás en el futuro? Como madre, debes ser desinteresada. Prioriza los sentimientos de tu hijo, no los tuyos. Era evidente que mi padre se había esforzado mucho en la demanda de mi madre. Dada su inteligencia, incluso si hubiera ejercido durante cientos de años, no sería capaz de producir un marfil tan exquisitamente elaborado. Las palabras de mi padre lo envalentonaron. Señalando el rostro de mi madre, continuó su ataque: sí, puede que no sea un buen marido. Pero tienes que darme la oportunidad de ser un buen padre. Te debo todo lo que te debo y te lo compensaré en el futuro. Pregúntate: me has quitado mis derechos paternales. ¿Quién le debe a quién? Mi madre encontró estas palabras absurdas y ridículas. ¿Es altruismo ceder por un hijo, seguir viviendo bajo el mismo techo con alguien a quien ya odias? ¿Es devoción ignorar tu propio futuro y pasar el resto de tu vida en un futuro oscuro y desesperanzado? ¿Es amor maternal aprisionar a un hijo en disputas interminables y arrastrarlo juntos a este sufrimiento? Mi madre esbozó una sonrisa desdeñosa y dijo lentamente: debería vivir mi propia vida primero. Porque amo a mi hijo, debo amarlo aún más. Mi madre se volvió hacia el juez y dijo: Su Excelencia. Esto demuestra que nunca será un esposo calificado, y mucho menos un padre calificado. Ni siquiera es un hombre calificado. El juez, sin dudarlo, dictaminó inmediatamente el divorcio. Naturalmente, mi custodia recayó en mi madre. A mi padre se le ordenó pagarle a mi madre decenas de miles de yuanes en compensación y pagar la manutención de su hija a tiempo. Pero quizás mi padre se lavó los pies tanto que las arrugas de su corteza cerebral desaparecieron. Adoptó una estrategia radical, alentado por sus compinches, e hipotecó la casa de mi abuela. Pagó la deuda de mi madre 2 días antes de la ejecución judicial. Por supuesto, no podía permitir que le debiera dinero. No importaba a quién se lo debiera, solo a mi madre. Mi padre confiaba en poder devolver el préstamo. Pero su alcoholismo le hacía faltar al trabajo, y un error de conteo en el almacén provocó una pérdida de inventario de más de 100.000 yuanes. Este fue un incidente grave. La empresa no solo lo despidió, sino que también exigió una compensación por la mercancía faltante. El agujero solo se hizo más grande, y en casa, tenía una madre anciana que había sufrido un derrame cerebral y estaba paralizada. Los cobradores de deudas venían a casa a diario, y el nombre de mi padre corría por todo el barrio. La casa estaba hipotecada, el préstamo no se había pagado y la empresa lo estaba demandando. Estaba a punto de vivir en la calle con su madre, que había sufrido un derrame cerebral y estaba paralizada. Estaba desesperado. Tras confrontar a mi madre en el juzgado, acudió a ella con humildad. Llamó a mi madre desde el teléfono de otra persona, llorando sin aliento. Gritó: que sin, por favor, por nuestro matrimonio pasado. También por ser el padre de tu hijo. Préstame 200.000 yuanes. Sé que ahora eres un jefe importante, así que no los necesitas. Dame un tiempo para relajarme. Te lo devuelvo enseguida. Estoy desesperado.
No puedes soportar que mi madre, a esta edad, me siga para evitar deudas, ¿verdad? Claro, mi madre no necesita esos 200.000 yuanes ahora mismo. Con solo 200.000 yuanes, mi madre podría ganarlos fácilmente en tan solo 4 o 5 clases. Tras escuchar las palabras de mi padre, mi madre se rió alegremente. ¿No dijiste antes que el niño era mío y de otra persona? Desde ese momento, lo he tratado como si no tuviera padre. Juan, el apellido del niño es Li. El parentesco legal es indisoluble, pero ¿quién sabe si eres el padre del niño? Ni siquiera la propia niña lo sabe. Mi madre me metió el chupete en la boca mientras yo balbuceaba y maldecía, y luego dijo al teléfono, no me vuelvas a llamar. Después de colgar, mi madre bloqueó el número. Un hombre que daña a su esposa nunca ganará nada. Él se lo buscó. 13. Como todos saben, cuando a un hombre le sobra dinero, nunca le faltan amigos. Pero mi padre ahora está desesperado. Sus antiguos amigos lo rechazan como a la peste. Es prácticamente una rata que cruza la calle, una rata que todos quieren matar. Poco después, mi padre tomó otra medida drástica. Siguiendo el consejo de un experto, le dio su tarjeta bancaria a otra persona. La persona le ofreció una promesa muy optimista: solo usa tu tarjeta para pasar la transacción. Además, es una tarjeta de ahorro. ¿Para qué me serviría? No te preocupes, una vez hecha la transacción, puedes solicitar una tarjeta de crédito. Los eslóganes nacionales contra el fraude en línea estaban por todas partes, pero mi padre los ignoró. Justo cuando soñaba con un sueño imposible, apareció la policía. Y entonces, delante de mi abuela, que había sufrido un derrame cerebral y estaba paralizada e incapaz de cuidar de sí misma, le quitaron a su querido hijo. Después de eso, nunca volví a ver a mi padre. La tarjeta bancaria de mi padre se había usado para blanquear millones de dólares. Ese dinero era, por supuesto, sucio. En menos de 48 horas, fue acusado de inmediato de complicidad en ciberdelito. Cuando se cumplió su condena, lo enviaron a un centro de detención. Fue un pariente lejano quien vino y le quitó su identificación, llaves y otras pertenencias. Ese pariente lejano no previó el lío en el que se metió. Al ver a mi abuela postrada en cama después de un derrame cerebral, maldijo a mi padre y a mi abuela durante 1 hora. Ese pariente no era fácil de tratar, y no fue precisamente amable con mi abuela. En resumen, los malhechores serán castigados, mientras no mueran de hambre, eso es todo lo que importa. Mi padre fue condenado a 3 años de prisión y a una multa de 20.000 yuanes. Eso estuvo bien. Mi padre y mi abuelo estaban en la cárcel, trabajando con máquinas de coser. Desde que se divorció de mi padre, mi madre se ha sentido completamente renovada. Su estudio de danza se ha vuelto cada vez más popular y prestigioso. Sus gastos de matrícula ahora están fuera de mi alcance. Ya no da clases grandes, sino solo clases particulares. Aunque mis abuelos no tienen ingresos, mi madre ya no necesita solicitar el subsidio mínimo vital debido a su situación financiera. Pero la pareja de ancianos aún cree que no quiere ser una carga para mi madre. No importa. No habían estado preocupados durante unos días cuando llegó la buena noticia de la demolición desde el pueblo. Solo el gran terreno habría costado una fortuna, por no mencionar los 3 mu, aproximadamente 1,3 acres, de tierra. Mis abuelos estaban llenos de alegría, sus corazones finalmente tranquilos. Una persona verdaderamente capaz nunca se queja del medio ambiente. Me aferré a mi chupete, sintiéndome satisfecha. Más tarde, mi madre nunca se operó para alisar su vientre flácido y sus estrías. Pero gracias a su increíble fuerza de voluntad, su vientre flácido se convirtió en un sex-pack. Todavía usaba blusas que dejaban al descubierto el abdomen, y a veces, cuando le apetecía, me enseñaba sus estrías. Sus ojos se curvaron como una luna creciente y dijo, mamá solía preguntárselo. Sacrifiqué mi juventud y mi figura para darte a luz. ¿De verdad valió la pena? Pero ahora, mamá lo sabe. Desde el momento en que decidí darte a luz, tomé mi decisión. Aunque todavía no sé cómo ser una buena madre, te amaré con todo mi corazón. Y es precisamente porque te amo que trabajaré aún más duro para vivir una buena vida. Las repentinas palabras de mi madre me hicieron llorar. Sin querer, le tiré del pelo. Inmediatamente enseñó los dientes y gritó, «Invierta el tiangan. Invierta el tiangan». Quizás su rostro era demasiado feroz, así que usé todas mis fuerzas y grité, «Mamá». A todo pulmón. Mi madre se quedó atónita un buen rato, mirándome fijamente. En un abrir y cerrar de ojos,
Se le humedecieron los ojos y se le llenaron de lágrimas. Me arañó la cara con suavidad con los dedos. Su tono era increíblemente dulce y lleno de amor. Sí, soy mamá. Yo también te quiero, mamá.